Hoy en Cara a Cara platicamos sobre el sistema estatal anticorrupción y también comentamos los temas del día y de la semana. También tenemos un enlace con el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, a las 9:30. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. De la mañana con 5 minutos. Gracias por acompañarnos. Estamos totalmente en vivo en Cara a Cara en este jueves 22 de junio. En unos minutos más haremos un enlace telefónico con el gobernador del estado, con Aristóteles Sandoval, para preguntarle precisamente por el sistema estatal anticorrupción y también que nos dé su opinión sobre otros temas de coyuntura, como por ejemplo la discusión que hay en torno a las fotoinfracciones, las concesiones de las fotomultas y también a dónde se destinan estos más de 300 y tantos millones de pesos que está recaudando el gobierno del estado año a año por concepto de fotoinfracción. Jesús Ibarra, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Saludos, Enrique, Augusto, el auditorio también. No sé si necesitas presentación, pero porque nos has acompañado en muchas ocasiones, académico del ITESO, especialista en materia de derechos humanos. Gracias por estar aquí. Gracias. Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco, ¿cómo vamos? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Jesús, buenos días a las y los radioescuchas. Muy bien, encantado de estar aquí, gracias. Bueno, ha bajado un poquito, no estén de acuerdo conmigo, el debate sobre el sistema estatal anticorrupción en esta semana, luego lo que sucedió la semana anterior cuando el gobernador mandó su propuesta de fiscalía autónoma. Esta semana ha habido también debates sobre el ombudsman, sobre el ITEI, que me gustaría también preguntarles por este tema. Pero antes de comenzar a hablar del sistema en sí, Augusto, Jesús, ¿ustedes se atreverían a dar una definición de corrupción? ¿O que les parece que hay, digamos, una forma de entender qué es corrupción, qué no es corrupción, qué tendríamos que atender desde el punto de vista legal? Porque si tú le preguntas a los políticos desde tu punto de vista qué es corrupción, te dicen 150, 200 versiones sobre lo que implica corrupción. No sé si ustedes nos pudieran decir, cuando hablamos de corrupción, ¿de qué estamos hablando? Bueno, uno de los méritos que tiene para mí la Ley General de Responsabilidades Administrativas es que justamente define los tipos de corrupción, que no había sucedido. Hay 14 o 15 tipos ya definidos en la Ley Nacional. Que son los delitos, ¿no? Que son lo que se puede considerar corrupción, que puede servir como principio de definición, pero a mí me gusta que corrupción es sacar ventaja personal de violentar las reglas o de violentar las leyes, nada más. ¿Personal o de grupo? Sí, bueno, personal lo hace normalmente una persona, aunque puede ser que sea por el interés de un grupo que quiere algo específico y no solo se refiere a dinero. Significa ventajas de poder, ventajas de decisión. Y no necesariamente es solamente en el gobierno. También puede haber, Jesús, corrupción entre privados. Exactamente. O toda la corrupción tiene que ver de la relación de privados con el gobierno, porque tú sabes que este es un debate en la materia desde hace mucho tiempo. Y además privados con privados. Exacto, privados con privados. La manipulación, por ejemplo, de las condiciones de competencia del mercado entre privados, solo para privados, es un acto de corrupción. A mí me gusta la definición de Transparencia Internacional porque es tal cual la que acaba de mencionar Augusto, que es intuitiva. El uso de un poder para fines privados. Pero miren, la cuestión de que nos preguntemos por la definición anticorrupción muestra un problema que creo que ahora es el que tenemos y deberíamos recordar cuando hicimos la reforma electoral, cuando se hizo la reforma electoral por ahí en los 90. Nuestros representantes. Sí. A confesión de parte. No, estaba yo en la secundaria preparatoria. Pero en aquellos felices 90 se confundió lamentablemente elecciones con democracia. Sí, de acuerdo. Y ahora tenemos pues la última elección del Estado de México, ahí están las consecuencias, no nos ha ido bien. Y ahora se confunde la ética pública, el valor de lo público, las virtudes de lo político con combatir la corrupción. No estamos discutiendo cómo dotar de valor a lo público, no estamos discutiendo en una posición republicana qué queremos en términos de comunidad, de sociedad, de tejido social y político. Entonces, si no tenemos una definición más bien de valor público,
es difícil empezar a hablar de corrupción porque es la cara negativa de la moneda. Y lamentablemente ahora el debate está otra vez, como en aquellos felices 90, sobre la cuestión técnica, sobre los dientes para el fiscal, sobre, y cada vez más, la cuestión meramente profesional, técnica, jurídica, y no se abre a la Que eso sociedad. es lo que tiene que estar en las leyes, ¿no, Jesús? Y no se acaba precisamente ni en las leyes ni en lo institucional, sino Hasta todo lo cierto contrario. punto tiene que estar en las leyes. Las leyes deben ser reflejo de los acuerdos básicos que tenemos como sociedad y son la manifestación entendible para todos para que sepamos a qué nos atenemos. Y pongo un ejemplo de lo que yo llamo corrupción, que no es afín todos los días. Tenemos que suponer que el semáforo se pone en rojo por alguna razón, que hay un acuerdo entre todos para entender que cuando está en rojo nos detenemos Es un y consenso evitamos social. accidentes, Sí. y es un acuerdo público que Sí, refleja una norma. Cuando yo decido que porque tengo prisa, esa norma ya no aplica para mí, es exactamente un acto ¿Eso es tan corrupción? corrupto como el Es que que para mí, toma eso es dinero. para mí eso es un delito. Sí, es un Pero que no tiene que ver, desde mi punto de vista, con corrupción. también, sí, estás corrompiendo una norma para beneficio. Entonces, todas las violaciones de normas serían corrupción. En principio sí. Sí, pero Y que no sea- delito. el que sea delito, es un segundo paso que habría que ver los códigos que nos hemos dado justamente. Pero cuando tú rompes una norma común Es que si te para vas obtener tu a lo más beneficio básico personal, si partimos de esta idea de que corrupción es desviar el interés, el que tendría que ser el interés general, para fines privados, es un poco por donde iba por donde, Jesús. si partimos de eso, creo que cualquier tipo de acto que viole una ley partiendo de este consenso social podría ser definido o entendido como un acto de corrupción. El Así asunto es que creo que cuando tenemos Pero no corrupción en la todos son cabeza no delitos. pensamos necesariamente en pasarnos el alto. Pensamos en Por ejemplo, sobornos. te pongo un Claro. ejemplo. No, en una empresa. Si yo soy el director de una empresa y privilegio la amistad con alguien para que ascienda dentro de la propia empresa y tenga un cargo más importante en lugar de otro que tiene más mérito, ¿estoy haciendo un acto de corrupción o estoy haciendo un acto de discriminación y por lo tanto de un delito de ciertas características? El delito sería el extremo de un acto de corrupción. ¿Sí? Hay faltas que pueden ser meramente administrativas, como pasarte un alto y eso. O sea, es una multa. hay ciertos actos de corrupción que no son delito. Hay actos de corrupción que no son delito y no tendrían que serlo, porque el Código Penal no es la manera de resolver el valor público de lo que atribuimos importancia. Ahora, se entiende mejor si lo volteamos y decimos cuál es la mejor práctica para que un empresario trabaje su plantilla y su nómina y sus recursos humanos. Y entonces ya le empiezas a poner cuáles son las características que hacen que, por ejemplo, en tu trabajo, un medio de comunicación Sí. como el tuyo tenga valor respecto de otros porque trabaja de forma autónoma e independiente. ¿Qué hace que una AC como Jalisco, como vamos, de Augusto O sea, Chacón, ponerle la otra tenga cara, valor ¿no? público? Sí. Es independiente, juega con el tema de lo político y hace ciertas alianzas como sociedad civil. No, no lo hace. Ah, bueno, entonces eso le dota de valor público y le da, hace una práctica correcta de cómo debe ser una AC en la sociedad civil. Por ejemplo, hace pocos días nos enteramos, Augusto, Jesús, de que muchos diputados, y sobre todo uno de Jalisco, Carlos Lomelí, tenían acuerdos económicos y eran, digamos, surten, en este caso de medicinas, al gobierno federal, al gobierno estatal, desde su posición de diputados. Y ni siquiera en sus empresas tomaron un paso al costado para decir, mientras estoy en el servicio público, no voy a tomar decisiones en mi empresa. Eso es un acto de corrupción desde mi punto de vista, porque está Conflicto utilizando... de intereses. Es un conflicto de interés, pero es muy difícil configurarlo en términos penales o en términos, digamos, de Administrativos responsabilidad o tampoco. administrativos. Entonces, tú me dirías, eso tendría que ser un delito. O No. tendría que ser causa para perder el Sí, escaño eso o sí. perder la curul o... Como no no nos indignamos todavía respecto de lo que Es que significa un asumimos que conflicto el de conflicto de interés intereses, existe y casi que es lo normal, normalizamos. y por lo tanto el principio que está detrás, la contraparte que sería la honestidad respecto de la dedicación al servicio público exclusivamente y el separar lo privado y los intereses, eso no nos importa y no hablamos de ello, y por lo mismo entonces no tenemos un parámetro para que si no es delito o no es falta administrativa, entonces ya nos Es que- quedamos sin el valor moral y político que supondría una práctica de funcionario separada de los negocios. Es que ahí hay dos tipos de responsabilidades, ¿no, Augusto? La responsabilidad penal
o administrativa, cualquiera que sea el caso, desde el punto de vista de los tribunales, y que un funcionario público o cualquier persona enfrente delitos asociados con la corrupción en los tribunales. Y otro es la responsabilidad pública de los que están tomando decisiones, que asumen que han hecho algo que es incorrecto, por más que no sea un delito, y que por lo tanto pierden de alguna forma la confianza de los ciudadanos y tienen que dar un paso al costado. Esa responsabilidad aquí no existe. Acuerdo, ¿no? A mí me impresiona que pasan estas cosas y los diputados se agarran al escaño como si no hubiera mañana, ¿no? Si nos vamos al otro lado de la mesa, lo que han pedido los empresarios, y pensemos en los farmacéuticos o en los constructores o en los que dotan de papelería a los gobiernos, es piso parejo. Es decir, que todos podamos competir para ser proveedores en igualdad de circunstancias. Esa igualdad se pierde cuando basta que conozcas al diputado o que el mismo diputado tenga una empresa y ya no hay igualdad. Y es Pues que me parece que por muchos años los empresarios asumieron que su papel estaba fuera y era presionar al sistema político, al sistema de partidos. Eso también me parece que ya quieren estar adentro. Claro. Bueno, desde hace algún tiempo, ¿no? Y nos toca estar como diputados. situar los recursos morales desde afuera, no se los podemos pedir al gobierno, no los puede dotar el gobierno. Tenemos que sancionarlo socialmente y no lo hemos hecho. Bueno, el partido de izquierda de nuestro país, o así se define, Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, en Jalisco está pensando en 2 candidatos a la gubernatura y los 2 pues son empresarios, ¿no? Lomelí y Enrique Michel. O sea, Claro. para que veamos qué tan imbricado está la política. Y pensemos en un espacio de corrupción que cada vez vemos más, pero todavía seguimos viendo poco, que es el Poder Judicial. Bueno. Cuando en un juzgado el trato es corrupto, Claro. y alguien le paga dinero a un juez para liberar a otra persona, ¿quién lo va a denunciar? O para entambarlo, ¿A quién le toca denunciar? Si yo recibí un beneficio concreto, no voy a decir, es que me pidió dinero el juez. No, ni siquiera estoy moviendo una sentencia. Estoy a sabiendas de que cometí un delito. Sí. O sea, lo hago al cuadrado. Tráfico de influencias, que sería el Claro. caso. Pero ahí necesitas Y nadie aparte lo denuncia. una red de corrupción tremenda. Es una porque red. El MP no tiene que cumplir su trabajo, el juez tiene que estar corrompido, tienen que fallar los mecanismos intermedios como por ejemplo el Consejo de la Judicatura, que no esté checando adecuadamente a ese juez. Se forman unas especies de trama detrás de este tipo de casos, ¿no? Así es. En donde todo falla. Todo falla y nada más en el caso de que aparezca, por ejemplo, un gobernador imputado, solo es él. Hablo del caso Duarte. Sí. Esto es, la Operaba trama solo, no ¿no? se sigue, lo hemos discutido esto con Augusto. Y de hecho La lo trama hicimos no se una sigue, propuesta sí, formal respecto a no perseguir al corrupto, sino la trama. Y pareciera que solo fue el gobernador Duarte. Sí. Entonces eso es inadmisible. Lo mismo César Duarte o Yarrington o quien Sí, digamos, sí. ¿no? Esto es, los hechos de corrupción, no va uno por la calle y se tropieza con ellos. No. Y creo que esa es una Bueno, de a veces las sí. deficiencias de la reforma. ¿También? A veces sí, ¿no? Te las Pero has- las calles No, mal pues, de hechas, pronto- los semáforos. No, pues de pronto ves a alguien con un policía vial Sí, en sí, una sí. esquina y, ¿no? Bueno, la metáfora no fue la mejor porque Sí, en porque si nuestra te los ciudad encuentras, ocurre. Si te pero los sí, encuentras. o sea, a lo que quieres decir es que alguien maquina esas cosas. Sí, son simulaciones y creo que una de las pocas cosas que le falta a la reforma que está bien es profundizar ahí. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativa se le dan competencias para sancionar, pero más bien habría que darle competencias constitucionales Exacto. para que se meta a profundidad a descubrir Pues es la fiscalía, ¿no? O sea, simulaciones. quien tendría que hacer esa investigación es la fiscalía. La fiscalía hace la investigación, pero al tribunal le toca proteger los principios del sistema anticorrupción y eso tiene que ver con tener la capacidad de anular actos y resoluciones no solo de la administración pública estatal, sino también si el Congreso hace un nombramiento indebido, porque También. ahí hubo irregularidades, entonces que le pueda anular ese proceso al Congreso y le diga, mire, usted incumplió, Congreso, con estos principios de la función legislativa que tienen que ver con la protección de ciertos valores contrarios a Y vamos la a decir que corrupción. ahí puede llegar a violar la separación de poderes. Lo digo por lo Se que llama hacen control los constitucional. tribunales todo el tiempo, Sí, sí, de que si a los tribunales no les gusta un magistrado que diga el Congreso, se van, lo tiran el nombramiento y hasta que elijas uno que me gusta. Vamos al corte, Jesús. Regresamos para seguir platicando sobre este tema y unos minutos más en enlace telefónico con el gobernador del estado.
Queremos escucharte. Comunícate al 3122-4200 y al 3122-4266. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. 9 de la mañana con 23 minutos, platicando con Augusto Chacón, con Jesús Ibarra sobre el asunto del sistema estatal anticorrupción. En unos minutos más retomamos, si quieren, con el gobernador del estado. Denme su opinión sobre el tema de derechos humanos, el ombudsman, que también se discutió esta semana. Hay algunos enfrentamientos en términos públicos, algunas posiciones. Movimiento Ciudadano hizo pública su posición desde inicios de esta semana y decía que iban a aprobar con sus 13 diputados a quien la sociedad civil empuje en el caso tanto de derechos humanos como del ITEI. Si quieren, comenzamos con derechos humanos. ¿Cómo han visto el proceso y si creen que llegue a un final feliz, Augusto? Con alguien con independencia, autonomía. Bueno, primero hay que celebrar que más de 40 organizaciones están al pendiente, que se han manifestado públicamente, que le dieron marcaje personal a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso respecto a la convocatoria. También la postura de Movimiento Ciudadano. Me parece que está muy bien que diga quien empuje la sociedad civil, pero necesitamos un poquito más. O sea, más que hacerle caso a la sociedad civil, que sí hay que hacerle caso, es dialogar con ella y poner los dos parámetros. El jurídico y el de responsabilidad institucional que tiene el Congreso y la necesidad que tenemos desde la sociedad. No me parece, no entiendo por qué ha generado tanta polémica. Yo creo que también una bancada tiene el derecho de decir nuestro criterio va a ser así. Claro, no. Está muy bien. Es que Sintra y algunas organizaciones respondieron diciendo que no les parecía adecuado ese posicionamiento. Diciendo que estaban adelantando, que aparte de que estaban adelantando, en el caso del ITEI en particular, que aparte de que estaban adelantando, no estaban considerando algunos asuntos técnicos. Sí, yo entiendo que tiene de malo que una bancada haga eso. Vamos a votar así. Me parece sano. Y que debatamos alrededor de su propuesta. El asunto en el caso de derechos humanos es que ya se ve venir, o ya se veía venir la cuota para nombrar al sucesor. Dicen que le toca al PAN. Sí. Y lo único que hemos conseguido con estos debates, que si le toca al PAN o que si le toca a quien le toque, al PRI, a quien le toque, es que quien pudiera hacer una correcta defensa de los derechos humanos desde la Comisión Estatal, pues se inhiben de participar porque todos estamos diciendo que es un cochinero, que va a ser lo mismo, que va a ser lo de siempre. Y entonces, quienes se presentan a competir, pues los diputados les dejamos un pequeñísimo margen o les dejamos el margen de siempre para que opten. Me parece que la convocatoria se ciña a lo que dice la ley. Además tiene el añadido de un montón de organizaciones echándole luz al proceso. Bueno, ahora nos toca convocar a que hay muchas y hay muchos capaces de dirigir la Comisión de Derechos Humanos. Pero es que sí, ni siquiera, Augusto, parece haber un acuerdo sobre el perfil. Bueno, me parece que más allá de lo de la ley. Sí, más allá de la ley. ¿Qué tendría que ser un ombudsman? Tiene que conocer de derechos humanos, tiene que estar al tanto, tiene que tener prestigio social, es decir, debe ser alguien reconocido, porque no perdamos de vista que la comisión solo puede recomendar y que la recomendación tendrá fuerza en la medida en que quien recomienda tenga un alto prestigio moral y civil y social, que le reconozca la sociedad civil, no que aparezca en su currículum, que diga, mira, lo que diga ella o lo que diga él, no que se autocalifique de experimentado. Tiene un valor, y hemos perdido ese valor justamente porque quien se inscribe, si es solamente técnico, no nos va a resolver nada. De acuerdo. Yo digo, la administración de Álvarez Cibrián no ha sido mala, pero cuando uno lee la macrorecomendación sobre el río Santiago, es estupenda. Técnica y legalmente y socialmente es estupenda, pero ¿qué se necesitaba para que esa recomendación tuviera efectos en la vida cotidiana de los que resultaron afectados? Pues que quien la emitiera tuviera un altísimo prestigio, un reconocimiento que simbrara las cosas cada que recomendara. Yo agregaría una más, que sería tener claridad en los retos de la propia comisión, y eso pasa por conocer un diagnóstico integral de la situación de los derechos humanos en Jalisco, que es escandalosa. Y reconocerla, ¿no? Y reconocerla. Reconocer ese diagnóstico. Que si parte del mundo maravilloso de Felipe Jesús Álvarez Cibrián nos pone muy mal en el reporte del año pasado como entidad del media tabla hacia abajo en violaciones de derechos humanos. Hay derechos humanos que ni siquiera se están
trabajando como tales temas de migración, temas de orientación sexual, temas de desapariciones, desplazados, migrantes, etcétera. Ese diagnóstico lo debe tener muy claro y además, desde luego, lo que decía Augusto, ese nombre que defender, esa trayectoria que defender es lo que le va a dar el peso para ahora sí ser un contrapeso. Ciclovías, consultas. Por ejemplo, también. ¿No? Ya la CONAPRED está actuando en el tema y la comisión, mira. Debe tener una voz como el viento Juárez. Y el mundo indígena, que el mundo tiene indígena, un rezago tremendo. Podríamos decir, bueno, que baje un poco la exigencia del prestigio moral porque tenemos un Congreso que va a ser el soporte. No es el caso. Exacto. O sea, necesitamos ese prestigio de quien encabece. Es que los contrapesos aquí fallan. Vamos al corte, regresamos para platicar con el gobernador Aristóteles Sandoval. Zona 3 celebra 6. Gracias por ser parte de nuestra historia. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. Gobernador, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos. Te saludamos, está también aquí Augusto Chacón y Jesús Ibarra. Saludos, buen día. Gobernador, una pregunta con relación a este asunto de la Fiscalía Autónoma. ¿Por qué hasta ahorita la propuesta y si crees, gobernador, que de alguna forma es admitir que el primer modelo que propusiste de Fiscalía fue superado y no dio los resultados adecuados? No, de ninguna manera. Primero, el Ejecutivo tiene facultad permanente para presentar iniciativas. Segundo, siempre hemos presentado la figura de una Fiscalía Autónoma con independencia técnica y presupuestal, pero la pudimos robustecer escuchando la opinión de las organizaciones ciudadanas, de académicos, investigadores, de las distintas fuerzas políticas, del sector privado. Así es como decidimos robustecer esta iniciativa y con esa fortaleza que exige la ciudadanía y que decidimos desde hace mucho impulsar el mejor sistema anticorrupción del país para que Jalisco siga a la vanguardia, porque su sociedad se lo exige a través de la aportación, reflexión, discusión. Por eso tomé la decisión de presentar esta iniciativa de acuerdo a las facultades constitucionales que tengo de manera permanente, para que ésta vaya enriquecida con la opinión de esta mesa interinstitucional y en ese sentido consolidar el mejor modelo anticorrupción, con una fiscalía que esté a la altura de la exigencia de la ciudadanía, con el mejor perfil, que sea autónoma, independiente, y esto requería entonces de modificar todo un esquema también general en la ley orgánica, tanto del Ejecutivo como en la propia ley del Estado y la propia Constitución. Y en ese sentido creo que vamos por buen camino, vamos por una buena ruta. ¿Pero por qué no proponerlo al inicio de la administración, gobernador? Se propuso siempre el tema de... vamos dividiendo. Una cosa es la Fiscalía General. Y otra la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Así es. Pero las dos, estás pidiendo autonomía para las dos. Efectivamente, hoy lo estamos solicitando así. Al principio decidimos primero, ante la ola de crímenes que venía incrementando, un crimen infiltrado, un crimen que tenía el control tanto en la policía estatal, en distintas áreas del Ministerio Público, que dirigían las policías municipales en distintos municipios del estado, decidimos ordenar y organizar una procuraduría que se convirtiera en fiscalía fuerte, que no hubiera más división y peleas, como ustedes lo vieron en todos los sexenios anteriores, entre la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad. Logramos una fiscalía fuerte que contuvo el avance del crimen organizado, que depuró a las instituciones, que hubo mayor comunicación y que de acuerdo al nuevo sistema adversarial acusatorio, hoy hay mejor entendimiento entre estas dos corporaciones y puedo decirlo, el detener el avance de aquella organización que venía infiltrando todas las estructuras de poder, pues es un logro, que debemos de seguir avanzando, lo entiendo. Y hoy con esta autonomía que se le da mayor solidez de acuerdo al planteamiento que hace la ciudadanía y un gobierno siempre sensible y que escucha. Jesús Ibarra. Sí, gobernador, buenos días. Oiga, una pregunta muy puntual. Las prácticas que ocurren actualmente en las instituciones de seguridad y las fiscalías, las procuradurías, las policías no son la excepción, no son las mejores prácticas comprometidas o alejadas de la corrupción. Estaríamos pensando para este modelo que va a iniciar con un servicio profesional de carrera,
con estímulos para los servidores públicos que sean honestos, para generar un escalafón que tenga como el mérito y la capacidad como razón para ascender, además de un presupuesto adecuado. O sea, sí estaríamos pensando en una carrera policial, ministerial, en fiscales que puedan encontrar una fiscalía distinta a lo que ha ocurrido más allá hasta de lo que ahora. dice la ley, ¿no? En la operación todos los días. ¿Por qué? Porque hay muchas piezas en el sistema anticorrupción y sería buena idea que ahora en la fiscalía esas piezas se articularan para que naciera con la mejor expectativa en términos de honestidad y de garantía de gestión pública virtuosa, por llamarla así. Gobernador. Por supuesto, coincidimos, de manera permanente se ha venido haciendo incentivar a los mejores. Hoy en muchas áreas de la Fiscalía General del Estado está gente de carrera, proba, con trayectoria y con capacidad profesional, pero sobre todo buscamos mucha honestidad para combatir la corrupción y la impunidad, y esta es una gran oportunidad para que la Fiscalía se siga profesionalizando, para que sigamos impulsando el servicio civil de carrera, el servicio judicial, el servicio de procuración de justicia, el servicio policial. Hoy estamos integrando una mejor academia. Hoy la depuración es permanente, los exámenes de control de confianza se realizan de manera continua. Hoy quien comete un delito abusando del uniforme, abusando del cargo, la autoridad que tiene está en la cárcel. Es decir, no estamos permitiendo ni solapando ningún tipo de impunidad. Donde hay denuncia y investigación, si se encuentran los elementos, actuamos con toda determinación. Y creo que esta es una gran oportunidad para que en la autonomía podamos tener cada vez una mejor fiscalía que esté siempre del lado de la gente. Augusto Chacón. Gobernador, buenos días. A partir de 2008, la reforma que nos llevó al sistema de justicia adversarial, después 2011, la reforma de la Constitución respecto a los derechos humanos, y después hace un año que se concreta el Sistema Nacional Anticorrupción, todo esto parece llevarnos a un punto que nos habla no solo de anticorrupción, sino de la necesidad de una nueva trama para organizar la arquitectura institucional. Ya no podemos pensar en ministerios públicos ajenos a lo que le sucede al policía de primer contacto o a lo que pasa en el juzgado. Ya no podemos pensar en la corrupción solo como un acto en las compras o un acto en la designación, sino mezclada en toda esta trama, y por supuesto los derechos humanos como el buque insignia que debemos seguir para armar todo esto. No vamos a cambiar la percepción de la gente de golpe, pero sin duda hay la oportunidad para esta legislatura y para este gobierno del Estado de dejar una organización institucional única en el sentido de atender a estos espacios que ahora no son aislados, no es la Fiscalía, no son las leyes, no es la anticorrupción o los derechos humanos, es todo mezclado de una manera que, si se hace bien, puede ponernos al menos en el diseño institucional del otro lado para ver un futuro mejor. El compromiso del gobierno del Estado parece claro, ha dado muestras, habría que llevarlo a las últimas consecuencias. ¿Cuál es la postura de usted, gobernador, al respecto, no solo de un tema, sino de cómo están mezclados todos estos temas? Siempre del lado de la sociedad, impulsando un cambio en todo el modelo de entreveramiento lógico institucional que dé resultados. No podemos hacer cambios que no den resultados. Los cambios de las instituciones en materia legislativa, su marco legal, normativo, la aplicación, atrás debe de haber gente proba, honesta, que entienda que la lógica ha cambiado, que entienda que la sociedad lo que queremos ver son resultados, que entendamos juntos que la articulación entre las instituciones hoy deben de tener a los corruptos, a los criminales tras las rejas, que hoy debemos de tener un sistema que prevenga los hechos de corrupción que se consumen. Por eso hemos sido un gobierno líder, abierto, sensible, número uno en transparencia, impulsor, por supuesto, del gobierno abierto. Hoy información, datos abiertos, es en la historia de todos los sexenios, hoy es cuando más se ha requerido de información. La información hoy es muy certera, muy objetiva, todo lo que tiene que ver con presupuesto. Hoy la ley de contabilidad de gasto público también habla con mucha claridad de cómo dar a conocer cómo se gasta el dinero de la sociedad a través de la administración de los distintos ámbitos de gobierno. Y hoy creo que vivimos una gran oportunidad, un cambio de era donde la responsabilidad de nosotros
es acabar o reducir la corrupción, así como fue la pasada generación, la alternancia en un país que se anhelaba democrático. Creo que ahora lo importante es que pasemos a concretar este paso contra la corrupción, impunidad, y hay muchas ventajas en el sistema adversarial acusatorio penal. Hoy las sentencias se dan de frente a la sociedad. Hoy tenemos menos individuos en la cárcel, pero tenemos que afinar nuestros procesos y lo estamos haciendo, por supuesto, como en todo el mundo, cuando hay nuevos sistemas o se renuevan las instituciones, se tiene que seguir capacitando al personal, se tiene que seguir capacitando a todos los actores que tienen que servir a su gente y que tienen que darle resultados. Entonces vamos a aprovechar esta gran oportunidad en estos nuevos sistemas, y Jalisco debe ser referente nacional y ejemplo en una sociedad que pueda seguir confiando y creyendo en las instituciones. Eso es lo que hemos venido haciendo, con cartas abiertas, de frente a la ciudadanía, escuchando las denuncias, actuando en contra de la impunidad o el crimen, pero nos falta ser más corresponsables, nos falta que todos colaboremos, que todos participemos. Si hay cambios en las instituciones, pero no colabora y participa más activamente la ciudadanía, no va a pasar a mayores. Creo que quien ha impulsado la renovación, el cambio de estos sistemas es la propia ciudadanía, de quien debemos de depender y de quien permanentemente debemos de estar de su lado, que es lo que hacemos en el gobierno del Estado. Gobernador, antes de despedirte, un par de temas. ¿Has pensado en revocar la concesión de fotoinfracciones, de fotomultas? Mira, en primer lugar, creo que la fotoinfracción sirve para prevenir accidentes. Sí. Y está muy claro. El otro día, en un diario, en El Informador, salía cómo se infraccionó a una persona que iba a más de 200 kilómetros por hora en la ciudad. Lo que debe de tener certeza la sociedad es cómo se gasta y a dónde se ve el recurso. Sí. Y en eso estoy trabajando. En los próximos días daremos un anuncio importante que será en beneficio de la propia ciudad y la ciudadanía, que será en beneficio de prevenir los accidentes y sobre todo de seguir reduciendo la contaminación que tanto nos afecta. Yo creo que son temas elementales, las vidas humanas hay que cuidarlas, la tragedia, evitar que llegue a las familias, y creo que esta es una medida importante que se utiliza en todo el mundo. Sí. Estaba antes de que llegara esta administración. Entonces lo que hay que hacer es darle certeza al ciudadano de manera transparente y clara, sí, cómo se van a utilizar estos recursos. Pero eso de que la empresa se quede el 40% de cada una de las multas, ¿te parece un porcentaje adecuado? Mira, ya lo explicó, me parece muy bien el secretario de Administración. Primero, el servicio, la fotoinfracción y toda la infraestructura la pone la empresa, no la pone el gobierno. Pero al final el gobierno va pagando poco a poco toda esa infraestructura y se la queda ya la administración. Es temporal entonces. Gradualmente. Sí. Primero se paga un porcentaje, va a ir reduciendo hasta que en el 2018 tengamos ya casi más de 33 ya radares. Estas cámaras, radares, sí, que son propiedad del Estado. Entonces, para no desembolsar el dinero del Estado en una sola exhibición, lo que se hace, se va prorrateando durante los años, no le cuesta al Estado, se previene el accidente y se queda con infraestructura moderna. Entonces hay que darle certeza, mucha claridad, hay facultades constitucionales por parte de la autoridad y por supuesto estos temas se puede apoyar uno en este tipo de modelos financieros pues para hacerse de más infraestructura. El gobernador, y el asunto del aeropuerto, sobre todo porque parece que un conflicto de este tipo no solo tiene efectos en las partes, sino que creo que mancha la imagen de Jalisco, de nuestra ciudad. ¿No hay forma de intervenir para que se llegue a un acuerdo y que el conflicto entre los ejidatarios y el aeropuerto y el gobierno federal pues se destrabe de tal forma en que vuelva a la normalidad el aeropuerto de Guadalajara? Por supuesto que sí. Este es un asunto que me ha tenido ocupado en los últimos días. Ustedes saben que hemos actuado con autoridad, hacemos un llamado a que haya justicia, a que se le dé a cada quien lo que corresponde, para eso están los tribunales. Al no tener una resolución del tribunal, el ejido exige más. Lo importante es escuchar. He tenido comunicación con la autoridad federal, ha habido reuniones permanentes desde la semana pasada, y se hago un llamado a que a la brevedad se llegue a un acuerdo y que no se afecte a la imagen del Estado. Hemos avanzado, somos líderes en inversión, en generación de empleo, en desarrollo, en crecimiento turístico, y todo esto por supuesto que puede traer una afectación, así es de que lo seguiré permanentemente de cerca, pidiendo y sobre todo tratando de ser un conducto de los jaliscienses, por supuesto como gobernador ante la federación y los propios ejidatarios para que se resuelva el problema de fondo.
Gobernador, gracias. Al contrario, un abrazo, muchas gracias, que pasen muy buen día. Muy buenos días. Vamos al corte, regresamos para leer WhatsApps y comentar estos minutos que tuvimos con el gobernador. Comunicación interactiva. Envía tus comentarios al WhatsApp 3318 80 76 41. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. De la mañana con 52 minutos. Augusto, Jesús, ¿cómo vieron los compromisos del gobernador con este tema de la fiscalía y este asunto del volantazo? Porque si bien el gobernador puede decir que desde el principio tenían la intención de que la fiscalía fuera autónoma, pues el modelo actual de Fiscalía General del Estado es la antítesis de lo que en este momento está proponiendo. Ese es un modelo concentrado, bastante cercano al Ejecutivo, y en este nuevo modelo otra vez se separan las atribuciones de Ministerio Público y de Seguridad Pública y de alguna forma se le da autonomía al MP en particular, porque la policía es así, no puede tener esos grados de autonomía. No, pero creo que más allá del análisis que se puede hacer del cambio, sobre el cambio, hay que celebrar que se animen a cambiar de opinión. Sí, de acuerdo. Tenemos que apoyar, porque cuánto hemos sufrido en este país, políticos ¿no? que se aferran, que dicen no, esto, y después pagamos las consecuencias. Me parece que hay que celebrar la capacidad de cambio. Habla de un político de buen nivel que escucha y que dice, vámonos ahora por acá. El dato que se publica hoy como mayo, el mes más violento desde que se lleva el registro en términos de homicidios dolosos, debe levantar alarma para los políticos y de paso para los gobernantes. El sistema como está no está conteniendo, ya no digamos previniendo, no está siendo capaz de contener la violencia extrema que se refleja en los homicidios dolosos. Sí, de acuerdo. Mayo, el mes más violento que se recuerda, que tenga fecha. Y yo esperaría que ahora sí hubiera un borrón y cuenta nueva. Si no aprovechas este momento para una fiscalía donde efectivamente hay una carrera policial, donde se arme lo que comentábamos en el corte, una isla de legalidad pequeñita, donde seas intolerante absolutamente con las malas prácticas, ya no lo vamos a hacer en los próximos años y va a ser un fracaso de nuevo, un elefante blanco, esta cuestión de la anticorrupción. ¿Y qué es posible? Hablamos del Torito, ¿no? Ahí lo el Torito, dentro hacer. de un entorno muy corrupto relacionado con vialidad y con todo este tipo de temas, se logró blindar muy bien el proyecto con participación activa de la sociedad civil. Así que está supervisando en todos los retenes, que no haya ni mordidas, que se apliquen los protocolos necesarios, también que no haya insultos de parte de quien es detenido en el Torito, que puede llegar a tener algunas copas de más. Exacto, entonces a lo que me refiero es que creo que esas islas de legalidad son posibles. Sí, y es el reto porque pensamos ahora que lo más difícil es el diseño institucional, ¿no? La implementación de todo el marco es lo que viene ahora en los próximos meses, empezando por el presupuesto. Claro. 9341 nos dice: buen día, señor Enrique, magnífico programa, vengan esos 6, mi reflexión, desde el expresidente López Portillo, estos políticos y su política filosófica, siempre es y será lo mismo, siempre es lo mismo como el programa del finado don Raúl Velasco, el cambio en los actos de corrupción depende de todos, deberían de ventilarse inmediatamente en prensa y TV para que él o los infractores ya paren y si tienen delitos que enfrentar por vergüenza, dejen el puesto y ya puedan ser sujetos a proceso. Bueno, la responsabilidad política de la que hablamos y la importancia de los medios de comunicación a la hora de señalar los actos de corrupción. Sin duda, altísima. 9817, en este momento la Fiscalía General del Estado es la más inepta y corrupta de los últimos años, es un total desorden. 7070, buenos días, para el señor gobernador, el sistema de anticorrupción debería empezar por los funcionarios públicos de la Fiscalía y sus diferentes áreas que son prepotentes y corruptos. Gracias y buen día. Pues por ahí comienza la Fiscalía, yo creo que es el cambio fundamental porque hay que, digamos, recordar que la Fiscalía es nuestra defensa del interés público frente a los jueces y frente a distintos intereses, ¿no? La omisión de no prestar apoyo a la policía puede entrar a corruptos o impunidad. La omisión de no prestar apoyo a la policía, pues sí. Pues sí. Digo, hay que ver qué tipo de apoyo, ¿no? Pero sí, es parte fundamental de este tema. Bueno, ahorita seguimos leyendo algunos de los mensajes, pero bueno, ahí está el tema de la Fiscalía. También el 3 de 3 se ha discutido poco, ¿no, Augusto?
El asunto del 3 de 3 que tendría que tener, que no debería de tener el formato, todo esto se ha discutido poco a diferencia de lo que pasó a nivel nacional. Sí, a escala estatal no lo hemos discutido tanto. Recordemos que cuando se publicó la convocatoria para elegir auditor superior, incluyeron los diputados y las diputadas una cláusula en que si no lo hacía obligatorio, al menos mencionaba que aquellos que pretendieran podían presentar su declaración 3 de 3 y quizá abonaría su causa. No lo podían poner jurídicamente atado porque era ilegal. Sin embargo, ya se menciona, y sí, tienes razón, no se ha discutido tanto, es un buen paso. Ahí el fallo de la Corte, ¿no? La Corte lo discutió, el artículo 29 de la Ley General, de la Ley de Responsabilidades Administrativas, y declaró constitucional que el Comité de Participación Ciudadana establecía los formatos para la obligatoriedad de que sea público en el votación patrimonio. dividida, hay que decir, ese fue un buen debate, 6-4. 6-4. Sí, pero fíjate, ahí la posición de Margarita Luna, que fue la más agresiva en contra de que el Comité de Participación Ciudadana, hay que recordar cómo llegó Margarita, con quién está relacionado Margarita. Claro. Me parece que ahí había una voluntad de opacidad y quitarle dientes también. y de conflicto de interés, ¿no? Por ahí nuestro gobernador que lo que dice ni siquiera él mismo se lo cree, lo bueno es que ya va de salida, dice Héctor. Bueno, aquí también el asunto de la credibilidad, ¿no? Porque de pronto hay muchas palabras en los medios y después cuando vemos lo que aprueban 7595, porque el señor gobernador no dice porque hay 2 contratos vigentes con la empresa de fotoinfracciones. Bueno, se lo vamos a pasar también para que nos aclare Comunicación Social. Yo no sabía que había 2 contratos, sabía que se había renegociado el mismo contrato en diciembre del año pasado. 7174, comentario para el gobernador: si tanto le interesa cuidar la vida de los ciudadanos, mejor que se asegure que los delincuentes estén fuera de circulación. Ya van muchos muertos inocentes. Mi nombre es Ana Luna. Vanessa dice: la fotoinfracción no sirve para impedir accidentes, solo aumentar las arcas personales de políticos corruptos. Sin kilómetros hicieron reír. ¿Quién vigilará las 2 fiscalías? Los juicios orales sirven para dejar libres en 30 minutos. A delincuentes es horror. Hay jueces corruptos. Me consta. Bueno, el asunto de la fotoinfracción ya le pudimos preguntar al gobernador, pero también es una irregularidad que una empresa multe. Más allá de si se está prorrateando y es como una especie de estamos pagando el equipo y ya después nos lo van a entregar en 2018. Es una irregularidad que una empresa esté multando. Sí, y bueno, se ve raro que pudiera ser un incentivo para multar. Y Sí. entonces deja de ser preventivo. Creo que nadie nos podemos oponer a bajar la velocidad, Claro. con todo y que en esta ciudad cada vez es más difícil el exceso de velocidad, porque Sí. simplemente los autos ya no caben. Pero sí han bajado los accidentes. Han bajado los Es decir, accidentes. también hay que verlo. El Sí, asunto funciona. es que, claro que funciona, pero sí tendría que haber una correlación. Si bajan los accidentes, tendrán que bajar las multas, porque le estamos pisando menos. Claro. Y no pasa. Entonces sí, y tiene que ver con la concesión. La empresa pide 85,000 multas. Pase lo que pase. Es que desde Es ahí que ya se va apresa. mala cosa. ¿No? Eso Por eso ya- le decía el asunto de la concesión. Ya no, Nadie está en ya no contra- es bueno, preventivo. yo no estoy en contra de las fotomultas. Es punitivo. Sí, se implementa bien. Jesús, gracias. Gracias a ustedes. Augusto, gracias. Así que Jesús, muchas gracias. Buenos Nos días a vamos, todos. mañana leemos y terminamos con algunos de los comentarios relacionados con este tema. Hasta mañana a las 9.